favor recordar que sea lo más rápido posible. Tenéis que agilizar un poco la charla, porque si no es que alguna charla igual no puede presentar, y eso no queremos que ocurra. ¿De acuerdo? Pues sin duda una exposición muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta que me vaya a surgir. Y es, ¿cómo trabajan los médicos de la planta? Puede ser justo el nombre del siguiente proyecto que vamos a ver. It has been by students from Álvarez Cubero High School. Un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Carmen, junto con mis compañeros Adrián Capó, Tercera Alquiaba, Iván García y David Cari, voy a proceder a la presentación de nuestro proyecto llamado ¿Cómo trabajan los médicos de la planta? Bueno, nuestro proyecto está relacionado directamente con los problemas que causan algunos hongos en los diferentes cultivos. El objetivo de nuestro proyecto consiste en conocer distintas técnicas de laboratorio que nos permiten conocer al hongo patógeno que afecta a los diferentes cultivos en el girasol y en el maíz. Hemos seguido un procedimiento que ha consistido en realizar aislamientos a partir de plantas enfermas, sembrar semillas de girasol e inocular con hongos y después observar mediante el microscopio los resultados obtenidos. También hemos aprendido a utilizar el material dentro del laboratorio. En la primera sesión, el primer día estuvimos en el laboratorio con Carmen, que nos enseñó algunos instrumentos y materiales que se utilizan en el laboratorio y su funcionamiento, como la cámara de flujo laminar, el autoclave, etc. Después fuimos al laboratorio de preparación y allí seguimos los siguientes pasos. Primero extraemos una pequeña parte del tallo de la planta que tenemos que está enferma y lo colocamos en una placa de Petri. Después hacemos una disolución de lejía al 20% y preparamos el PDF. A continuación, con unas pinzas previamente flameadas y desinfectadas con alcohol, cogemos los trozos guardados en las placas de Petri y lo introducimos en la disolución de lejía al 20% durante 4 minutos. Pasado este tiempo, volvemos a flamear y desinfectar las pinzas, cogemos los trozos y lo introducimos en agua de Petri durante otros 4 minutos. En unos papeles de filtro previamente esterilizados en un estufa 80 grados, ponemos los trozos para que se sequen. Una vez secos, se introducen a las placas con medio cultivo PDA. Para hacer PDA se mide 9,65 gramos de PDA y se introducen en 250 mililitros de agua destilada. Introducimos el frasco que contiene la mezcla y en el autoclave y colocamos una cinta termosensible para saber que el proceso ha ido bien. Esperamos a que la presión del autoclave baje a cero, lo introducimos en el agitador tras la agitación y alcanzado una temperatura adecuada para su vertido, añadimos 0,075 gramos de antibiótico y agitamos la mezcla. Vertimos el PDA en las placas en el medio y se deja que se solidifique. Por último, se introducen las placas en un incubador para que crezcan a una temperatura de 20 grados durante varios días los hongos. El objetivo de esta acción era conseguir que los aislamientos pusieran los hongos para poder identificarlos. En la siguiente sesión observamos mediante un microscopio y mediante una lupa la estructura de los hongos que causan enfermedades a las plantas de girasol y de maíz. Para esto utilizamos los aislamientos realizados en la primera sesión. En la cámara de flujo laminar, para trabajar en condiciones de esterilidad, colocamos sobre un portaobjetos una gota de agua y otra de un colorante, en este caso la fucina, para observar la estructura con un mayor contraste. En continuación, con un objeto punzante, raspamos el micelio del hongo y lo colocamos cuidadosamente sobre la gota de agua y sobre la gota de colorante. A continuación, procedimos a cubrirlo con un cubreobjetos, teniendo cuidado de que no quedaran burbujas de aire. También después, para finalizar, lo observamos mediante el microscopio y la lupa. También identificamos y nos informamos sobre los hongos que hemos empleado.
Durante esta parte del proyecto realizamos la inoculación de semillas mediante la inoculación de semillas con un patógeno que origina la enfermedad del mildiu y la observación de los síntomas de las diferentes plantas. La planta con la que trabajamos en esta sesión fue el girasol y utilizamos semillas susceptibles y resistentes, es decir, resistentes o no al patógeno. En primer lugar, informamos acerca de los síntomas que afectaba este hongo en el campo mediante una presentación. A continuación fuimos al laboratorio y allí de una planta de girasol ya infectada cogimos las hojas que estaban blanquecinas, es decir, que tenían el patógeno sobre su hoja, y la introducimos en unos tubos para a continuación añadir agua y al agitarlas que las esporas se desprendieran. Estas suspensiones las filtramos para separar los restos vegetales de las suspensiones de esporas, y de estas suspensiones cogimos una muestra y la colocamos en la cámara de Neubauer, que es un vidrio marcado con una cuadrícula para poder contar las esporas. Tras observar esta cuadrícula al microscopio, contamos las esporas y según la concentración de esporas que obtuvimos, añadieron el volumen de agua necesario para conseguir una concentración final de 40.000 esporas por milímetro. Cada tipo de semilla la echamos en unos tubos para añadir la suspensión de esporas de 40.000 esporas por milímetro, y hasta unos 10-20 mililitros en total rellenamos con agua estéril. Una vez ya mezcladas las semillas con la suspensión, las pusimos en cuba durante 2 o 3 horas en oscuridad y finalmente las sembramos en el invernadero. Las plantas crecieron en el invernadero durante 10 días hasta que se distinguía la planta sana de la enferma. Las sanas tenían un aspecto verde normal y las enfermas tenían esporas de hongo sobre la hoja, lo que les daba una apariencia blanca. Para finalizar, queremos mostrarles 2 de los hongos con los que hemos trabajado. Uno ha sido el Trichoderma y otro el Physalis. Y esas son unas pequeñas características de cada hongo. En definitiva, agradecer al Proyecto PISA, al Instituto de Agronomía Sostenible, al Consejo Superior de Investigadores Científicos, a nuestro Instituto Álvarez Cubero, a las técnicas de laboratorio que nos han ayudado y a la persona que ha hecho posible nuestra participación en el proyecto, a Noemí Díaz. Muchas gracias.